introducción al estudio de la psicología. Este tema es de esta materia, introducción al estudio de la psicología, y son meramente teorías, las principales teorías de la psicología. Tal cual, esas son las primeras principales teorías de la psicología. Ese es el tema. En este tema vamos a ver todos estos subtemas que que voy a explicarles ahorita. Cualquier duda, cualquier pregunta, sin problema, les escucho. En dado caso que mi voz se escuche entrecortada, igual háganmelo saber, por favor. Y bueno, ahí va. Voy. Es historia de la modificación de la conducta. Aquí entra bastante en claro, bastante fuerte, la reflexología y el condicionamiento. La reflexología rusa, como tipo de reflexión, vamos a ver sus principales representantes y contribuyentes. Tenemos primer principal y contribución a Iván Shekhinov. Él es de 1829 a 1905. ¿Qué es lo que hace? Introduce los métodos experimentales. Se considera padre de la fisiología y es un pionero del condicionamiento y de la reflexología. Lidera la psicología de conceptos comprobados o metafísicos y la ubica en el ámbito de ciencia. Aquí ya no le interesa ver que si los planetas Venus, Urano, Neptuno y Plutón se alinearon el día de tu cumpleaños y las estrellas y las constelaciones hicieron una unificación para que se defina tu personalidad, tu carácter, tu temperamento. No, eso ya no le compete tanto, sino que verla desde un ámbito científico, refiriendo meramente, está excelente creer en Dios y la religión, pero no hay que dejar de lado la ciencia, ¿ok? Para que estudiemos lo que otros han investigado y así podamos tener una perspectiva mejor de todo esto magnífico que se llama psicología, y así como de la psicología, de todas las ciencias alternas, completamente, iniciando desde un enfoque filosófico. El aprendizaje consiste en asociación de estímulos con movimientos musculares. Aquí lo que él refería, que toda conducta voluntaria o involuntaria era intercambio de bacterias, virus y cochinada y media de un beso, ya no volverías a besar a ninguna otra persona. Y lo dijo Ramón y Cajal. Y el filósofo, a pesar de que eran descubridores y todos estaban casi en un altar, canonizados con velas y flores porque habían descubierto la sinapsis, el filósofo le dice, tu ciencia tiene un límite, me estás dando a entender. Y le dice Ramón y Cajal, le dice, bueno, eran dos investigadores, le dice, ¿cómo? ¿Cómo me estás diciendo eso? Te estoy diciendo que es un intercambio de bacterias, es realmente asqueroso. Te estoy diciendo algo que tus ojos no ven, el microscopio sí ve todo ese intercambio de bacterias en un beso. Tú no lo estás viendo, pero el microscopio sí. Entonces no tengo un límite, al contrario, te estoy enseñando más de lo que tus ojos pueden ver, filósofo. Y le contesta al filósofo, efectivamente, por todo lo que me acabas de decir, yo entiendo que tu ciencia tiene un límite. Y se queda pensando, es que no estás entendiendo las bacterias que te está generando. Y vaya, que esto que tus poetas y enamorados consideran lo más hermoso, ese intercambio, es solamente bacterias asquerosas revueltas. Y le responde ya el filósofo, ya más centrado, más coherente, le dice, efectivamente, tu microscopio solamente tiene el límite de observar que solamente son bacterias, probablemente virus, probablemente algún agente patógeno.
Sin embargo, se sigue teniendo un límite porque dentro de ese beso se generan emociones, se genera alegría, se genera placer, se genera confort, se genera estabilidad. Y de ahí, eso no lo puede ver tu microscopio como tal. Secreción de hormonas. Exactamente, la secreción de hormonas, de la serotonina. Entonces me estás dando a entender, y con esto que me acabas de decir, consideras que tu ciencia tiene un límite. La filosofía no la tiene. Y con este paréntesis que acabo de abrir, me refiero meramente a que no tengan un límite como tal. A eso se basa la psicología, a que tengan una perspectiva amplia de todas las patologías, de todas las contribuciones. Se llega que y repetidas veces la ratita tocaba el timbre rojo y repetidas veces sintió un estímulo aversivo. Y luego lo cambia y toca el botoncito azul y ahí aprende la diferencia entre tocar un botón y otro. Y vaya, chicos, chicas, cuántas veces, y probablemente muchas, nos hemos asociado en la vida alguna vez a estar tocando ese botoncito rojo que nos causa dolor, ansiedad, tristeza, depresión, y sin embargo, pensamos que esa fuente de dolor es nuestra fuente de amor y nos aferramos bastante a los toques eléctricos o a las humillaciones, al dolor, pensando que es lo normal. Sin embargo, no nos damos cuenta que probablemente al lado, o no muy lejano, esté ese botoncito azul que te genere más felicidad que nada. Bueno, principalmente los experimentos se hacen con ratitas, con conejos, con ranitas, como lo hizo Galvani en su momento, y otros como Galeno también, porque de otra forma entraría la bioética, que sería el experimento con seres humanos. Cuando se trata de modificar la conducta o incluso para el empleo de algún fármaco nuevo, como lo fue en el coronavirus, entra bastante la bioética y todos los derechos humanos en donde no se puede experimentar. Los chimpancés también, no se puede experimentar ya incluso ni siquiera con chimpancés, ya también entra también el derecho de los animales. Entonces, vaya, las ratitas son bastante nobles para este tipo de experimentos. Por eso se ocupan las ratas, meramente entra la bioética, todos esos procesos en donde te pueden incluso demandar si haces algún procedimiento de investigación a una persona en cuanto a alguna modificación cognitivo-conductual. Por eso está el consentimiento informado. El consentimiento informado, tú estás explicando completamente en qué se va a tratar la técnica o la teoría, y tiene que firmar meramente puño y letra, nombre y firma, fecha y todo, el paciente o la persona que la vas a aplicar, para que no haya una mala. Aquí, Tornik, Pavlov y el conductismo, meramente. No de nada. Tornik, Pavlov y el conductismo. Aquí estamos viendo que el sistema nervioso, así como el conductismo, tienen un punto de emparejamiento. Efectivamente, tenemos movimientos involuntarios. Por ejemplo, estos que hace el maravilloso cerebelo. El cerebelo, que es el cerebro del cerebro, en donde está realizando todas las funciones no involuntarias. Frecuencia cardíaca,
la respiración, los procesos de digestión, eso es meramente involuntario. Nosotros no damos la orden de estomaguito, órale, ya te eché comida, ya necesito que le trabajes. La hace meramente por parte del sistema nervioso periférico, autónomo, simpático, parasimpático y todos esos procesos importantes. Sin embargo, hay movimientos involuntarios, que esto ya se llama arco reflejo. Tenemos en cuenta que sí, efectivamente están las neuronas sensitivas y las neuronas motoras en la médula espinal. Entonces, digamos, aquí en este ejemplo del fuego, tocas el fuego. Sin embargo, no te quedas tocándolo todo el tiempo. Es decir, no generas esta idea. Me estoy quemando, probablemente si dejo la mano más tiempo, me duela o me arda o me lastime. La voy a quitar. No pasa eso. Realmente cuando tenemos un estímulo doloroso, el arco reflejo es una vez que inmediatamente tu sistema nervioso central y las neuronas sensitivas dan la orden de que ya está sobrepasando la temperatura que ellos pudieran aguantar, hace el movimiento reflejo, el acto reflejo. Lo haces inconscientemente, quitar la mano de ese estímulo doloroso. Lo mismo que si tocas la punta de un alfiler o una aguja, quitas la mano inmediatamente. Y ese movimiento es involuntario, es meramente reflejo ante un estímulo doloroso. Eso es el arco reflejo y vaya que está bastante unido a todo este proceso neurológico. Y en esta parte de la psicología ya lo empiezan a compaginar bastante bien los procesos neurológicos y los procesos psicológicos como tal. Eso es lo que hace Tornik, Pavlov y el conductismo. De repente uno de mis novios que quise muchísimo me regaló flores. Obviamente pues por lo quería y no quería herir sus sentimientos. Dije, ay, muchas gracias, están muy bonitas, pero realmente me generaron tristeza y decía, guácala, huele bien feo. Y las puse un momento en la sala y de repente las tiré a la basura porque todo se impregnó y a mí me recordaba con muchísima fuerza el funeral. Lo empezó a hacer cada semana, no me acuerdo. Y él venía y me regalaba las flores. Y yo no podía decirle, ay, ¿por qué no piensas en chocolates? ¿O por qué no piensas en algún tamarindo? Porque me gustaba mucho el tamarindo en ese entonces, algo así rico. ¿Por qué flores? Pero bueno, para no hacerme la payasa, ahí va Cristina a recibir las flores. Y una vez nos quedamos de ver muy tempranito porque íbamos a ir a Chapultepec, al cine y a un restaurante porque era nuestro aniversario. Y llega y lo veo con su carita muy contenta corriendo hacia mí y me dice, mira, Cris, te traje las que te gustan. Y me empecé a reír por dentro, ¿no? Dije, sí, muchísimas gracias. Están realmente lindas. Y me tuve que aguantar su olor todo el día. Y vaya, después de ir a Chapultepec, de remar, de ir al cine y del restaurante, dije, ay, pues realmente no son tan horribles las flores. Ahora sí me gustó, fue algo muy bonito. Desde ese entonces sí cambió mi perspectiva radicalmente a mi concepto que yo tenía de las horrorosas flores. Ahí sí ya me gustó y dije, ay, que me recordaba después sino me recordaba un día de alegría, un día de felicidad, un día en donde fui muy feliz. Y esos realmente son constructos y cogniciones que constantemente podemos estar modificando o cambiando. Es decir, sí, nos llega el estímulo mediante nuestros 5 sentidos, lo percibimos. Ahí se genera una experiencia, puede ser una experiencia traumática o probablemente no. Aquí se generan las cogniciones o los pensamientos, se genera una emoción y resulta la conducta como tal. Como les expliqué desde un inicio, el sonido de la alarma sísmica que nos genera 3 respuestas.
Y bueno, ya luego llega Carl Hull y su teoría hipotético-deductiva. Las variables intermedias, que son estímulo-respuesta, que, bueno, influye bastante todo en aprender una conducta nueva, pero sí queda bastante claro que no hay que repetirla. Eso es si les quedaba en claro. Digamos que el miedo se consideraba, por ejemplo, el maltrato también a los animalitos, por eso cerraron tanto circo, porque los maltrataban. El único estímulo doloroso para poder controlar a una bestia como tal, un león, un tigre, un elefante, era mediante el dolor, y les genera esa conducta de hacer las cosas. Jonathan, te escucho. Oiga, maestra, entonces, ¿el miedo viene siendo parte de un condicionamiento? Claro, el miedo es un condicionamiento. Porque, por ejemplo, bueno, dice que es un regulador del aprendizaje, ¿no? Pero, por ejemplo, hay sucesos que surgen, por ejemplo, un asalto. Sucede ante ciertas situaciones específicas, no sé, en la noche y en ciertas calles, ¿no? Tienes un asalto y pues a partir de esos estímulos decides ya no salir en la noche y no pasar por esa zona. Eso es a lo que entiendo yo, ¿no? Más o menos. Efectivamente. Ok, entonces el miedo también forma parte del condicionamiento. Así es, realmente ese miedo de volver a pasar por esa calle o de volverte a subir a ese tipo de transporte público, combis, micros, también te va a generar un condicionamiento, porque mediante el miedo estás cambiando tu conducta. Ok, o sea que los estímulos no siempre van a ser positivos para el aprendizaje. Exactamente, no todo tiene que ser comida, placer, recompensa monetaria. También el miedo es un reforzador importante para evitar una conducta o para extinguirla. Efectivamente. Okay. Gracias, maestra. No de Gracias. nada, con gusto. No, al contrario. Dice Dayan, podrían hacerlo con una campana o al tocar un objeto, crear una conducta en base a eso. Sí, puede ser mediante el estímulo auditivo, puede ser mediante el estímulo visual, del gusto, del tacto, entre otros. Efectivamente, sí. Aquí depende bastante la creatividad que ustedes tengan para modificar o controlar una conducta. No sé si tengan alguna otra pregunta o duda. Déjame enseñarles otra diapositiva, pero un tantito. 60 y comienzos de los 70 para tratar a jugadores compulsivos, perversiones sexuales, alcoholismo crónico, entre otras situaciones. Era una terapia meramente aversiva, dolorosa, en donde se generaba bastantísimo dolor, angustia o exhibicionismo. Chequen bien este dato, 60-70 se emplea la terapia aversiva como tal, pero ahorita vamos a ver la otra cara de la moneda al terminar esta diapositiva. El primer uso formal de la terapia aversiva parece haber sido obra de Kantorovic en 1929, quien administra choques eléctricos dolorosos a pacientes alcohólicos ante la vista, el olor y el gusto del alcohol. Una vez que lo veían, incluso lo consumían, generaban choques eléctricos para evitar esa conducta. En 1935, Max informó haber superado el fetichismo de un homosexual, administrando choques eléctricos muy intensos en presencia del objeto fetiche. Desgraciadamente, nunca llegó a la imprenta su prometida relación detallada de este caso histórico. No obstante, el informe de Max sirvió para alentar a otros a repetir su procedimiento. Esto lo refiere Wolf en 1952.
Aquí fue demostrado claramente hace algunos años, Wolf, con gatos en los cuales el sonido de un timbre había sido condicionado para provocar una respuesta de ansiedad. Aquí veían efectivamente todo. Ahí voy, espérenme. Voy a apagar tantito mi micrófono para que... Perdón, es que se ponen locos. Les hace falta una buena terapia aversiva a mis perros, perdón. Entonces, bueno, demostró algunos años esta ansiedad con gatitos al sonar un timbre, efectivamente cómo les iba a generar ansiedad mediante un estímulo doloroso eléctrico o que es más común en los animalitos. Philpott en el 67 afirma que había superado el pensamiento obsesivo, haciendo que el paciente detuviera la respiración tanto como pudiera cada vez que lo asaltara un pensamiento obsesivo. Obsesivo, digamos, acumulación, comprar, luego chupando sin inhalar otro cigarrillo cada 3 segundos. Afirma que el 50% de 36 casos del experimento dejaron de fumar y fueron bastantes. Para que una técnica sirva a la primera y no exista alguna reestructuración de la misma, vaya que sí fue importante esta terapia aversiva. Bastante fea, por cierto. Serber en 1970 informó sobre el empleo de la vergüenza como agente aversivo efectivo en casos de transvestismo, voyerismo, pedofilia, exhibicionismo. En sujetos que tienden a sentirse necesariamente apenados si su acto desviado se lleva a cabo frente a testigos. Ahí ya disminuye su conducta completamente y se le hace realizar el acto durante a 15 a 35 minutos en presencia de un número creciente de observadores. Los voyeristas, que digamos que son las personas que les gusta quitarse la ropa frente a personas o frente a unas personas, fueron colocados en el lado del observador en un espejo de doble vista para observar a alguien que se vestía tras el espejo. Estaban lejos del espejo en el cuarto de observación y miraban abiertamente al paciente que observaba. De los 7 pacientes con los diagnósticos anteriores que trató Serber, 5 se curaron de su conducta desviada en un seguimiento que se hizo 6 meses concluido el tratamiento. Después de que se aplica un tratamiento, digamos, das de alta al paciente, tienes que mantenerlo ya, sin que esté yendo constantemente a tu consultorio. Ahí ya lo estás observando no observando, ahí ya estás solamente mediante llamadas telefónicas, ya no estás meramente en contacto con él, para ver cómo lo hace sin ti. En los 80s se usaron técnicas olfativas aversivas en tratamientos de trastornos de alimentación como bulimia y para dejar de fumar. Estas técnicas alcanzaron su máxima popularidad en 1970 y comienzo de los 80. Después su uso se declina al ser mayormente desplazados por otras terapias cognitivas farmacológicas. Aquí, bueno, ya se ocupaba bastante las benzodiazepinas, antidepresivos e incluso la carbamazepina. La carbamazepina ayuda bastante a los síndromes a los síndromes de abstinencia, bastante barata, cuesta casi como 10 pesos en cualquier farmacia, no es medicamento controlado, pero ayuda nada con esos símbolos negros de exceso de calorías, entre otras situaciones, para que sea una aversión a ese producto o que disminuya su consumo, así como las cajetillas de cigarro que efectivamente están en estas imágenes de los pulmones, cómo se deberían que ver y como un fumador ya crónico, cómo puede generar enfermedades pulmonares como el EPOC, que es mortal meramente, entre otras patologías. La aplicación es
delicado. Nos parece la utilización de estas estrategias con individuos motivados a solucionar algunos problemas. Por ejemplo, homosexual que acuda a consulta voluntariamente deseando una reorientación de su impulso. Aquí vienen también los valores y las actitudes de quienes lo rodean. Esto fue antes, ahorita ya no es tan común esta terapia porque los tiempos van cambiando. En tales casos pensamos que nuestra intervención ha de orientarse prioritariamente a ayudar al individuo a autoafirmarse frente a tales presiones. Tenemos un programa multicomponente, la fase de preparación, movilizar la motivación y compromiso del cliente, el por qué quiero dejar de fumar y hacer consciente de los beneficios, probablemente una capacidad pulmonar, del consumo máximo de oxígeno, del VO2 mayor, también probablemente una vida más productiva, que no exista fatiga, que no tengan dificultades para respirar, mal aliento, así como todas la placa dental, que no se vea descalcificada, amarillenta por el mismo uso y abuso del cigarro. Autoobservación, aumento de la concienciación y del conocimiento de la propia conducta, observar meramente qué es lo que quiero cambiar, por qué lo quiero cambiar y que realmente estoy consciente de que está generando alguna repercusión en mi vida. Día en que va a dejar de fumar, de 1 a 3 semanas. Todo proceso de cambio es paulatino. No se está contraindicado cambiar una conducta de un día para otro. ¿Por qué? Porque va a generar síndrome de abstinencia y el síndrome de abstinencia realmente lo que va a provocar son recaídas. Las recaídas nos sirven, también nos sirven, son importantes entender las recaídas porque de ahí podemos redireccionar todo el proceso de terapéutico. ¿Por qué? Porque entonces vamos a encontrar cuál fue la principal causa por la cual volví a fumar. Si conocemos la causa que nos incitó a volver a fumar, voy a poder redireccionar todo mi tratamiento. Por eso sí nos importan las recaídas y también es importante entender que las tendrán. Sí, escucho. Estas casas que se manejan, estos te quitan, bueno, a lo que me han mencionado, ¿no? Te quitan de golpe lo que es el alcohol y las drogas, ¿no? Me imagino. En este caso, por eso puede haber recaídas, o no sé si me voy a explicar bien. A ver, más o menos te entendí esto. Entendí que en este centro de adicciones no se les quita completamente el alcohol o la droga que están consumiendo para evitar el síndrome de abstinencia y evitar las recaídas. ¿Eso entendí? ¿O no? O sea, no sé cómo funcionan realmente. Yo tuve a mi hermanita, la que falleció. Ella se metió a una casa, pero de estas, para dejar de tomar. Pero a lo que yo me acuerdo, deja de tomar, pero empieza con el cigarro. O sea, les quitaron un vicio y les dejaron otro. Uh-huh. Entonces, no sé cómo es que funcionan. Mi duda es que, en este caso, ¿cómo funcionan estas casas si usted nos comenta que no puedes hacer un paciente que deje de fumar o de tomar de un día para otro porque por eso suceden las recaídas? Okay. Entonces, en este caso, ¿cómo funcionan estas casas? Si estas casas sí te quitan de golpe, me imagino. No sé cómo funcionan realmente, pero me imagino que sí te quitan de golpe porque no te van a dar droga o no te van a dar alcohol si estás adentro. Ok, ahí va esta respuesta, pues es extensa. Es extensa porque en estos centros de readaptación o estos centros anexos o como AA, AAA, no, como se llamen, no hay una terapia profesional, es meramente empírico, no hay un profesional que esté a cargo de tantos pacientes
y toda la terapia meramente la generan grupal. En cuanto a lo que al padrino le sirvió o al que esté ahí como líder, es como está transmitiendo cómo pueden salir de la drogadicción, sin tener en cuenta todos esos procesos cognitivos. ¿En dónde fue su punto de quiebre? ¿En dónde fue que empezaron a tener esa esa pobre imagen de sí mismos? No hay un profesional en sí que pudiera dirigirlos, es todo meramente empírico. Si fuera algo profesional, realmente hubiera un cambio significativo. Una terapia en una adicción no puede ser grupal, porque probablemente yo inicié al consumo del alcohol o del tabaco por una pérdida familiar, y probablemente me evita la carbamazepina y se evita el síndrome de abstinencia. Sin embargo, aunado a ese síndrome de abstinencia, luego, ¿qué sigue? La terapia aversiva como tal. Ahí va su terapia aversiva. Órale, se paran a las 4 de la mañana a bañarse con agua fría, se quedan parados toda la noche porque se comportaron mal. Si hay recaídas, órale, su golpiza, incluso cuando van entrando. Esa es una terapia aversiva meramente empírica. No hay un cambio significativo, no hay y no lo habrá, porque no hay ningún profesional a su cargo como tal, ¿ok? Efectivamente, estos centros actúan desde una perspectiva. A mí, como me funcionó, yo la transmito, pero realmente no tengo ningún fundamento científico, no sé ni siquiera cuáles son las cogniciones, los constructos, ni el por qué empezó a fumar. A mí no me interesa. Y realmente lo que aprenden en estos centros es, vaya, a fumar marihuana sin que se dé cuenta mi mamá. ¿Por qué? Porque en la tribuna yo aprendí que no se darían cuenta si fuma marihuana en una cáscara de naranja o en una manzana. Entonces ahí estoy aprendiendo nuevas conductas que van a reforzar la que ya traía. ¿Sí me doy a entender? Por Totalmente eso, de acuerdo. Exactamente. Bueno, y vaya, esto es lo que sucede. Por eso, ahí va, esa es la respuesta extensa y objetivamente no sirve. Por esa razón, no sé si respondí tu pregunta o ya me voy. No. Yo tenía esa duda porque digo, bueno, entonces, ¿cómo funcionan estos centros? Y no puedes hacer a una persona no la puedes hacer cambiar de un día para otro, porque pues no. O sea, esa era mi duda, ¿no? Entonces, realmente es una estafa, ¿no? Ah, claro. No, bueno, ahí sí no voy a generalizar. Probablemente uno en todo el país sí sirva. Alguien que sí se comprometa. No voy a decir, pero la mayoría pues sí. Ok. Jonathan, te escucho. Bueno, yo hasta donde tengo entendido, en el proceso del cambio hacia, no de un hábito, pero sí de una situación de ese tipo, empieza con una desintoxicación biológica, porque el hecho de consumir ciertas sustancias pues implica alteraciones en los neurotransmisores, etcétera. Entonces, precisamente siento que es por eso genera la recaída, en no llevar un proceso de desintoxicación primero y después pues asimilación del proceso, ¿no? Exactamente. ¿O estoy mal? No, exactamente, pero digamos que en los anexos o en los centros donde hay médicos, donde están en observación completamente. ¿Por qué? Porque un síndrome de abstinencia también puede generar incluso la muerte. Ha habido varios casos de muerte por intoxicación etílica, porque no les miento, es algo real, es algo que lo conozco, en donde ocupan alcohol del 96 con té, le echan un poquito de alcohol del 96 y té para disminuir el síndrome de abstinencia en los nuevos ingresos. Eso lo ocupan varios centros de adicciones de esta forma de dudosa procedencia. Entonces, imagínense el alcohol del 96, lo que va a provocar en tu hígado. Obviamente lo está destruyendo.
No hay un médico, no hay un profesional que les esté guiando, no hay una observación. Digamos que empiezan las convulsiones tónico-clónicas por el exceso de toxinas que ya se generan en el hígado. La convulsión, ¿qué hace? Empiezas a vomitar aparte por todos estos procesos porque quiere depurarse. La única forma que tiene el cuerpo para depuración puede ser la diarrea o el vómito. ¿Y qué pasa? Al vomitar y al estar en ese tipo en ese estado inconsciente, se broncoaspiran y se mueren ahí dentro de los estos anexos. Y no hay ningún médico que los pueda reanimar, les pueda ayudar. Y realmente es bastante cruel y bastante duro todo este proceso. Y sí, efectivamente, primero debería que haber un proceso de desintoxicación, pero no hay el compromiso. No sé si respondí tu pregunta, Jonathan, o no. Maestra, oiga, y otra duda, ¿usted cree que todavía es factible la utilización de esas técnicas en la actualidad? La aversiva, ahí iba para allá, efectivamente iba para allá. Okay. Ahorita la respondo, voy para allá con calma. Vi que alguien más levantó su manita y me gustaría escucharte también, pero la bajaste, no sé si hay alguna. José Luis, te escucho. Bueno, buenas tardes, compañeros. Hablando de ese tema, yo tengo un familiar, ¿no? que bebía demasiado y dentro de se metió a un anexo, como le llaman, ¿no? Tuve la oportunidad de estar asistiendo a esos lugares y estar viendo, y sí, realmente, como usted dice, ¿no? La gente de primer ingreso, dependiendo del estado de ebriedad que lleve, pues, ¿cómo se llama esto? Un proceso de espiritualidad, ¿no? Y como usted decía, no hay que ver los síntomas de cómo viene, ¿no? ¿Por qué empezó a tomar, a drogarse? Manejan un montón de supuestamente adicciones que vienen siendo relaciones destructivas, ¿cómo se llama? La neurosis y todo eso, ¿no? Base a irse hacia una infancia y ver el por qué detonó esa forma de vida, ¿no? Alcoholismo, drogadicción, lo que gusten llamarle, y por qué toman, ¿no? ¿Qué hubo en esa infancia? Y manejan ellos mucho lo que he estado viendo, que es la relación desde los padres, ¿no? Como decía usted, una familia disfuncional, una violación y todo eso, empezar a aceptar y a ver el porqué de esa situación. Y cuando el enfermo logra aceptar ese problema que tiene, automáticamente deja de beber, pero al dejar de beber digamos, se revelan los instintos naturales, ¿no? Que viene siendo la ira, la gula, lo que llaman los pecados capitales dentro de la iglesia. Entonces, realmente el problema que ellos manejan dentro de esos centros es cómo aprender a manejar esas emociones que empiezan a resurgir a base de dejar de tomar o de drogarse, de estarse auto sosteniendo para no caer, ¿no? Que mucha gente llega a recaer porque no acepta realmente ese problema. Es lo que he alcanzado a ver, ¿no? Pero va hacia lo que es la ciencia, sí realmente no llevan un enfoque tal cual es. Entonces ahí es el problema, ¿no? Porque realmente dentro de lo que es la psicología, por mucho que quiera uno tratar de ayudarles, mientras ellos no acepten que tengan el problema, pues no van a poder encontrar la solución. Es mi comentario. No sé si esté dentro de o no, pero es lo que yo he alcanzado a ver. Gracias.
al contrario, tuvieran menos recaídas y realmente tuvieran un compromiso con el paciente, con esa patología de la adicción, cualquier adicción, desde fumar, beber o drogas o todas juntas, que también merecen el trato integral completo y no tanta aversión al mismo. Muchísimas gracias y bueno, ese es así se generan muchísimas perspectivas acerca de lo que pudiéramos hacer como psicólogos. Y bueno, ahí voy a esa respuesta que me dijo Jonathan, si se puede, no se puede, ahorita me voy a ir a acercar más a ese punto. Aquí, bueno, se entrena con técnicas de automanejo y autocontrol, utilización de autorregistros para identificar estímulos que elicitan la conducta de fumar. Así como de fumar, cualquiera, fumar, beber, comer en exceso, etcétera, todo se puede. Identificar posibles conductas alternativas y entrenamiento en manejo de estrés, relajación y o ejercicio. La fase de abandono, que son las estrategias aversivas, digamos, el fumar rápido, retener el humo, la saciación o la sensibilización encubierta, que como lo había dicho nuestra compañera, que a su hermanita le cambiaron la conducta de tomar por la de fumar. Esa es una sensibilización encubierta, que vaya, lo hicieron mal, probablemente la aplicaron mal en lugar de fumar, pudiera haberla enfocado o canalizado alguna actividad física que pudiera generar en ella placer y distracciones. Las estrategias no aversivas es la reducción gradual de ingestión de nicotina y alquitrán. Contratos en lo que consiste el día y fecha de abandono como tal. Las estrategias farmacológicas, pues vaya, ahorita hay bastantes, chicles, parches, nicotina, vapeos, entre otros. Y la fase de mantenimiento es las sesiones, llamadas telefónicas y cómo voy a implementar las estrategias de afrontamiento a una conducta de fumar, a controlar la ansiedad más que nada. Como les dije, en algún momento la ansiedad siempre está presente en todas las patologías. Por ejemplo, tomar agua, hacer inspiraciones profundas o chupar una paleta y las cognitivo-conductual, anticipar situaciones de alto riesgo. Y voy a planificar las habilidades en cuanto a mí me genere estrés o ansiedad, alguna conducta o algún agente externo. Estrategias para evitar el síndrome de abstinencia aversiva. Voy a ponerles un video. Espero se escuche. Si no se escucha, me pudieran avisar, por favor. Voy a acercar el micrófono acá. A ver si no se escucha. Llega el día siguiente, hermano. Yo he procurado portarme lo mejor posible. Mañana y tarde. Seguirles la corriente como un chavalco de fenómenos. Piensa en la libre misión de tortura, mientras ellos siguen pasándome tremendas escenas de ultraviolencia en la pantalla. Pero no te hagas por que esta vez solo la música. A pesar de las náuseas y dolor, de que la música chillona que recordaba era el cuarto movimiento de la primera sinfonía.
¿No se escucha entonces? Yo lo escucho muy bajo, pero sí se alcanza a escuchar un poquito. Ok, bueno. ¿Menta de naranja mecánica? Exactamente, es naranja mecánica, la última, bueno, ya casi es la última. Sí, es la de naranja mecánica. Efectivamente. Psicópata y violador. Entonces querían modificar su conducta ocupando la terapia aversiva. Esta película, si no tienen niños en casa que la puedan ver, está buena, es una bueno, a mí nada más me gusta al final, realmente está muy explícita en cuanto a violaciones, en cuanto a todo el degenere que causa este chiquitín. Y vaya, no solamente genera aversión hacia esas escenas de que ya no puede violar, de que ya no podría violar ni matar ni absolutamente nada, sino también genera aversión a la Sinfonía número 9 de Beethoven, porque todas esas imágenes de guerra, de violaciones, de fondo pusieron la Sinfonía número 9 de Beethoven. Entonces, cuando él escuchaba esta sinfonía, la asociaba meramente a todo esto que estaba viviendo. Es un muy buen ejemplo. Qué lástima que no se escuche, pero les voy a pasar la diapositiva, para que ustedes la tengan y la puedan escuchar en sus dispositivos. Creo que en sus dispositivos sí se va a poder. Aquí va la respuesta. El uso de las técnicas aversivas plantea importantes problemas éticos y sociales relacionados con efectos desagradables producidos por la estimulación empleada y la indiferencia hacia ellas. Su utilización es limitada, restringida, a casos que plantean importantes problemas o peligros para el sujeto o su entorno. Desde el 2006, se considera una violación a los códigos de conducta profesional en la Asociación Americana de Psicología y de Psiquiatría. Se dejaron de usar como tal. Eso es meramente lo que es la terapia aversiva, bastante interesante. Ahora bien, en esta información que acaban de tener, ya se ocupaba la terapia aversiva, pero no tenía nombre. Fue hasta 1960, hasta 1970, donde dicen todo esto que genera aversión o un estímulo doloroso, vamos a ponerle como tema, como técnica, la terapia aversiva. Fue hasta estos años donde se le da el nombre. Pero, ¿qué creen? Se ocupaba desde la filosofía. ¿Y cómo me pudieran decir cómo se va a ocupar desde la filosofía si ahí todo era puro y santo y nada que ver con eso? Aristóteles, que les he estado diciendo, era como ver a Jordan, Pippen y a Rodman en un buen partido de básquetbol, y no por los encestes, sino por las buenas contribuciones y aportaciones que hicieron a la psicología, a la filosofía y en sí a la ciencia en general. Cuando llega la metafísica, dice, ¿sabes qué? A mí no me vengas con tus palabras y aquí vamos a hacer lo que Dios manda. Ahora sí que vamos y estamos dispuestos a lo que el máster diga, y los que no estén de acuerdo a lo que el máster diga van a irse directito y sin escalas al infierno. Ahí que están generando miedo para evitar la conducta de que sigan generando ideas. Vaya, ¿sí me doy a entender? Empieza el miedo desde ahí. Y luego, años más adelante, otra terapia aversiva que no tenía nombre era ni más ni menos la Santa Inquisición, ¿cierto o no? Ahí cualquier persona, órale, eras bruja, órale, directito al martirio. Eras, cometías adulterio, también ibas en contra de alguna de las leyes de la religión, órale, a la Santa Inquisición. Eso también era una terapia, una técnica aversiva, pero de las cruelísimas.
Y hoy en día se supone que desde el 2006 cerraron varios centros psiquiátricos, La Castañeda, San Rafael, porque se ocupaban las técnicas aversivas, bañarlos con agua fría, electrochoques y camisas de fuerza y no comer y muchísimas cosas que iban en contra de los derechos humanos. Cierran estos centros, aparte de que encontraron pues varios ritos satánicos, exorcismos, entre bastantes cosas. Obviamente la ignorancia hablaba más. Entonces, incluso hasta hoy en día, con este tipo de centros de rehabilitación, quedamos claro que se siguen aplicando las técnicas aversivas. Se dice que no, pero sí. Un tipo de técnica aversiva que siempre ocupa la policía mexicana, el famoso tehuacanazo. Ahí me dices qué es lo que sabes. No te deja huellas, no te deja marcas, pero bueno, es terapia aversiva. Se sigue ocupando, más no quiere decir que se deba hacerlo. Con esto de la terapia aversiva no les estoy diciendo que les den choques a sus pacientes, que los bañen con agua fría. Al contrario, es para que sepan que no se debe hacer. Cambió a una terapia aversiva que probablemente le genere angustia cuando sea más grande. Y hay que evitar esas conductas y hay que conocerlas. No tiene derecho a exhibirlo, no tiene derecho a nombrarle burro delante de todos, no tiene derecho a decir no sabes nada o estás piojoso, estás mugroso, no tiene derecho. Como tal, eso es aversivo. Y si duele en un adulto, imagínense en un pequeñín. Sí, Jonathan, te escucho. Escucho, Jonathan. Sí, perdón, no sé si llegó a escuchar, es un caso muy actual sobre la homosexualidad de Mauricio Clark, en donde es un conductor que pasó por un proceso de drogadicción, al final de cuentas se declara homosexual, pasa por un proceso en un grupo en el que creo que, si no me equivoco, creo que los procesos de aversión también pueden ser enfocados hacia lo religioso, me imagino, ¿verdad? Bastante, o sea, sí. Generar miedo por la religión, porque hasta donde yo tengo entendido, él ya no era homosexual después de ir a ese centro. Y pues explícitamente habla sobre su proceso de drogadicción, en donde vincula o le echa la culpa de su homosexualidad al caer en la drogadicción. Siento que ahí fue donde como que tergiversaron y culparon a una cosa del abuso de otra, ¿me explico? Y generándole un miedo en cuanto a la religión, haciéndolo, según él, una persona más funcional y heterosexual. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, sí, efectivamente la religión siempre es una de las bases que ocupan bastantes pseudopsicólogos, pero aquí entra bastante la psicología oscura, el maquiavelismo, la manipulación para que actúe a favor como yo quiero que actúe. El maquiavelismo resulta ese nombre por Nicolás Maquiavelo, por esa gran escritura de este libro que se llama El Príncipe, en donde refiere cómo puedes manejar o manipular una conducta a tu favor. Aquí ya sí, efectivamente es parte de la terapia aversiva, pero más que nada a la psicología oscura. La psicología oscura es más que nada la manipulación, el chantaje y la moldeación de la conducta para que lo hagas a mi favor, a lo maquiavélico, vaya. Aquí ya sería la otra vertiente, psicología oscura, y lo que están aprendiendo ustedes, la psicología, digamos, pero efectivamente para una repercusión en su vida personal y sexual incluso, ¿no? O sí se puede redireccionar la sexualidad. No se puede redireccionar, solamente, o sea, puede decir, sí, ya cambió mi perspectiva de mis gustos, pero efectivamente no, es meramente por el miedo
el miedo que genera un castigo irse al infierno, porque efectivamente refiere en algún pasaje, artículo, no sé, frase bíblica, que todas las personas con tendencias homosexuales, lesbianas, etcétera, su muerte va a ser trágica. Eso es lo que refiere a algún pasaje de la Biblia, y lo ocupan bastante según para reivindicar esa postura de mi tendencia al mismo sexo, a la homosexualidad. Entonces ese es el miedo, a que me voy a morir de la forma más cruel, tal y como lo decía el budismo. El budismo también es otra de esas religiones que se basa del miedo, en que tal y como tú viviste, tal y tus actos de cómo fue en tu vida, es como vas a reencarnar. Ellos creen bastante en la reencarnación. Si tú te portaste bastante mal en la vida, vas a reencarnar en un cerdo, en un animal, en un gusano, en un perro, y vas a sufrir. Digamos que uno de los ejemplos que decía el budismo era un alcohólico reencarnó en un perro. Ese perro lo adopta un alcohólico. El perro sufre toda la violencia que le genera su dueño, maltrato, pateo, que lo dejaba sin comer bastante tiempo, pero que tiene en sí, la característica principal del perro es la fidelidad, el amor que le tiene a su dueño. Entonces esa fidelidad hacía que no se alejara del dueño, al contrario, él quería ayudarlo, pero no podía hablar y decirle, te estás lastimando. La única forma era estar con él, y de esa forma pagó sus culpas de haber sido alcohólico, con un dueño alcohólico, reencarnando en un animal. Y así como estas, surgen bastantes teorías que sí pudieran generar esa controversia de decir, híjole, no, mejor no lo haré. Así como, digamos, fuiste un asesino, llámese serial, psicópata, sociópata, y como tú mataste, vas a reencarnar en una vaca, en un cerdo, en un pez. ¿Y qué va a pasar? Probablemente tu muerte